Uno de los términos más hermosos sobre la espiritualidad de Cristo y la invitación cordial que el Señor nos hace, podríamos destacarlo como la fidelidad de Dios. Una fidelidad que dura para siempre, de generación en generación. Así como Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas y todos los santos guardaron la fidelidad del Señor, también esta forma de actuar, de ser de los profetas, los santos y todos los hombres y mujeres de Dios, hoy por hoy se actualiza en nuestro estado existencial. Es la misma invitación que Dios le hizo a ellos, también nos la hace a nosotros, a guardar la fidelidad del Señor y comprender estas cosas, para que no pasemos como tontos, como necios, desapercibidos por este plano terrenal, donde estamos de paso hasta cierto sentido simbólico a la velocidad de un relámpago. Así pasa nuestras vidas, mis hermanos. Y no obstante, temer a Dios en las pruebas es uno de los términos bíblicos más claro y más transparente que podríamos explicar en materia a guardar la fidelidad de Dios, sin importar qué grandes sean nuestras pruebas en el seguimiento de Cristo. Si nos comprometemos con Dios y su palabra, nosotros no vamos a estar exentos de pruebas, de retos y desafíos. Al contrario, vamos a tener más pruebas y más retos y desafíos, como si realmente estuviéramos viviendo alejados de Dios en una ruptura total, así lo podríamos decir. Una vez más, si hemos tomado la decisión de seguir al Señor, esto no quiere decir que vamos a quedar libres de las pruebas anteriores que teníamos cuando estábamos alejados del Señor. Las pruebas van a ser mayores. La única diferencia es que cuando uno vive alejado de Dios, uno carece del gozo, carece de la alegría, de la empatía, de la solidaridad, de los mismos atributos de Dios que se hacen presenciales entre nosotros y que Dios infunde esos atributos en nosotros, nos hace partícipe de Él. Así como Dios quiso redimirnos a través de su Hijo Jesús, que lo entregó al pie de la cruz por todos nosotros. Asimismo, el Señor nos hace uno con Él, así como Jesús es uno con Él. Nosotros, una vez que recibimos el bautismo, desde ese momento nos convertimos en coherederos del reino de los cielos, que quiere decir que de la misma manera como Dios ama a su Hijo, así nos ama a nosotros. El amor de Dios es inmenso. Reflexionar sobre la esencia de Dios, su amor infinito que no tiene límite, es algo que nos puede llevar a un éxtasis, incluso hasta terminar alabando al Señor, porque estas son cosas que nos llenan de tanta dinámica tan clara en las cosas del Espíritu, que lo único que nos queda es levantar una acción de gracia y bendecir al Señor por tantas maravillas que a veces no sabemos por qué pasan, porque quizás nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres o alguien en particular, quizás esta cosa nunca nos la explicaron, y a veces muchos de nosotros caminamos en esta vida como peregrinos errantes sin norte, porque no estamos orientando nuestra vida hacia el oriente de Dios. Y aquí es donde destacamos la parte de la formación en la fe, porque si uno no conoce algo, uno no puede dar nada de uno. O más bien, si uno no conoce la fe, ¿cómo será posible amar a Jesucristo a quien uno no conoce? Porque es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios y comenzar este pacto de la alianza, de la fidelidad. Una vez más, venga la redundancia, una fidelidad que dura para siempre. Y es como nos dice el Señor en materia de las pruebas, en el libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos dice: hijo, si te has decidido por servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad no te inquietes. Palabra de Dios. Unas palabras de muchos ánimos,
de mucho entusiasmo, es como una dosis de motivación que el Espíritu nos comunica a su pueblo amado para que desde nuestra conciencia recta nosotros siempre estemos abiertos a la voz del Espíritu. Nosotros somos seres espirituales, sin importar que no estemos dentro de un templo, sin importar que no tengamos una denominación de fe ya definida como tal, no importa. El Espíritu de Dios reside entre nosotros porque nosotros somos el origen de Dios, o más bien nuestra procedencia viene de Dios. Y no obstante, esto nos lleva en esta unidad a buscar las cosas del Espíritu, a buscar las cosas de arriba, como dice el apóstol San Pablo, y no ver nuestras vidas sumergidas en muchas pruebas, como son las enfermedades, la carencia de dinero, los rechazos sociales, las acusaciones de falsa nueva y muchas cosas más. Todo eso puesto en una balanza, San Pablo nos da a entender que nada de eso, llamado prueba o sufrimiento de esta vida, se puede comparar con la vida futura que Cristo nos ha prometido. Si nos guardamos fiel en su fidelidad, que una vez más es una fidelidad que dura de generación en generación por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros le damos gracias a Dios por estas palabras que pone en nuestros corazones con los buenos propósitos de transmitir este mensaje, de no quedarnos con estos conocimientos, sino más bien emitirlo en buena voluntad, porque la palabra de Dios no puede estar secuestrada. La palabra de Dios es para reflexionarla, para nosotros transmitir esta buena nueva a muchas almas que solo por el hecho de que sufren ya se sienten rechazadas y se sienten que todo está perdido. Y el Señor nos dice, hijo, hija, si te decides a seguirme, va a tener muchas pruebas. Sería mejor, más provechoso en la vida espiritual, vivir unido al Señor en nuestras pruebas que vivir alejado de Él, teniendo muchas pruebas, los cuales no van a tener ningún mérito para nosotros, porque también el Señor dice en su palabra, separados de mí no pueden hacer nada. Y sin embargo, cuando estamos unidos al Señor, unidos en su palabra, nosotros tenemos otro tipo de vida, porque ya la matización de la luz divina de Dios desciende entre nosotros y se hace presencial en su Santo Espíritu. Y Dios cuida de nosotros, cuida de su pueblo. El Señor nos invita a estar unidos en Él y siempre ofrecerle todas nuestras pruebas y seguir hacia adelante, guardando la fidelidad como una iglesia que está en marcha, en peregrinación hacia la patria celestial. No nos olvidemos, mis hermanos, en esta parte de conclusión, que nuestro verdadero hogar perenne no es este plano terrenal, sino más bien el cielo, que tanto precio le costó a Cristo con su muerte y su pasión, para que nosotros tuviéramos vida en Él y vida en abundancia. Amén.